¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle. Estamos Entre Líneas, el programa de análisis y de debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Desde hace varias semanas ha comenzado a ventilarse públicamente el monto de recursos que nos va a costar a los mexicanos el proceso electoral del 2018. Como usted sabe, habrá elecciones presidenciales, también en varios estados de la República Mexicana vamos a tener comicios locales y también la elección federal al Congreso. Hace unas horas el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que ha solicitado al Congreso de la Unión un presupuesto de 25,000 millones de pesos para gastar el año próximo dentro de todos los comicios que se han programado. Los partidos políticos también van a recibir más de 6,700 millones de pesos a nivel federal, pero en cada estado también los organismos locales les entregarán cantidades similares, por ahí de los 6,700 millones de pesos. ¿Vale la pena gastarnos todo ese dinero para la democracia que hoy tenemos en México? ¿Hay resultados en la vida diaria de los ciudadanos de este monto que nos cuesta un proceso electoral? Acabamos de tener también una elección interna en el partido Morena para elegir a su coordinador en la Ciudad de México, que seguramente será su candidato al gobierno de la capital el año próximo. En fin, son muchas preguntas que esta noche vamos a abordar aquí en nuestra mesa de análisis y me da mucho gusto saludar a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabi, bienvenida. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. También nos acompaña Ivonne Melgar, periodista y columnista del periódico Excelsior. Ivonne, buenas noches. Martín, buenas noches a la mesa. Me da mucho gusto también darle la bienvenida a Gerardo Galarza, director editorial adjunto del periódico Excelsior. Gerardo. Buenas tardes, porque hoy nos adelantamos un poquito este domingo. Tarde-noche. Sí, tarde-noche estamos, Así pero bueno, yo digo buenas tardes a todos. Gracias. Bienvenidos, gracias a ti. Y por supuesto, José Buendía, que es colaborador y columnista de Excelsior. Martín, Pepe, ¿cómo buenas estás? noches. Buenas tardes. Tardes, noches. Tardes, ¿no? noches. Bueno, Hola, pues Fabio, comenzamos. Yo planteaba en primer término en la mesa si realmente vale la pena este gasto de más de 35,000 millones de pesos, tanto a nivel federal como en los estados, para lo que vendrá el año próximo. Fabiola. Mira, Martín, yo no sé si vale la pena. Lo que sí sé es que la gente no acepta una cantidad así porque hay un enojo generalizado hacia el comportamiento de los partidos políticos. Es decir, finalmente hay quienes piensan que pues la democracia cuesta y nos va a costar 25,000 millones de pesos, pero una democracia cuando funciona, ¿no? Que no nada más se limita al ejercicio del voto, sino ya cuando votaste, tu representante, ¿no? Cómo se desempeña en la función de gobierno. Y cuando hemos visto escándalos de corrupción, que cuando estas personas llegan a los encargos de representación como un gobernador o un legislador y de repente saquean el erario público, pues te dice que sale muy caro. Entonces yo creo que más si vale la pena o no, creo que es un escándalo de dinero que se va a un fondo roto. Pepe, habría que remitirnos a la palabra democracia. ¿Esto es una democracia? Realmente, hablando en términos de teoría política, ¿lo que sucede en México es verdaderamente una democracia? Bueno, yo creo que por lo pronto, y ahí coincidiría con Fabi, el monto exorbitante que estamos viendo, sobre todo el crecimiento que hemos visto, no está ayudando en absoluto a que haya, digamos, una mayor cercanía, una mayor credibilidad o un mayor prestigio ni en las instituciones ni en los procesos electorales. Hay que decirlo con toda claridad. La última reforma electoral, lo que nos prometió es que iban a bajar los recursos destinados a los partidos y a la operación del instituto durante años electorales. Y lo que estamos viendo es justamente que no ha sido así. Es decir, suena a engaño.
¿Qué nos habían dicho en la reforma electoral de 2015? A partir de ahora vamos a tener una nueva racionalización de los procesos electorales, se van a concentrar muchas de las funciones en el INE y muchas de las funciones que antes se duplicaban con los órganos electorales locales van a dejar de duplicarse porque las van a hacer a nivel central. ¿Qué tenemos hoy? Pues que a nivel del presupuesto para los partidos, de 2015 a ahora hay un crecimiento más o menos como de 1,000 millones, que no es poca cosa. Exacto. Pero si ves el presupuesto para la operación del Instituto Nacional Electoral, el crecimiento es muchísimo mayor. Estamos hablando de que de 13,000 millones, más o menos, se nos va a 18,000 millones, es decir, unos 5,000 millones, que equivaldría cerca o casi al 80% del presupuesto de los partidos. ¿Cuál es el argumento que da el instituto? Es que tenemos muchas más funciones. Sí, pero eso es cierto, pero justo lo que nos dijeron es que las funciones iban a reducir el financiamiento y el costo de la institución. A mí esto me parece muy preocupante porque además tú preguntabas en la introducción del programa, ¿vale la pena este financiamiento? Y yo, déjame ponerlo en estos términos, ¿por qué sigue existiendo, por qué sigue creciendo este financiamiento cuando se supone que todos, incluidos los propios partidos políticos, les parece que es demasiado? Todos, no hay uno que salga a defender ahora este tema. Son de esos asuntos que se pasan, ¿no?, como por abajo del agua y finalmente que el costo se lo lleve el propio INE. Pero ¿por qué? ¿Por qué si todos, como ya se vio al final de la legislatura anterior con la iniciativa de Kumamoto, aprobada en Jalisco y retomada por Acosta Naranjo y otros del PRD en el Congreso, finalmente todo el mundo estaba de acuerdo? Sí, hay que hacer una reducción a los partidos. El senador Búrquez lo planteó, disminución de 50%, y así otros. ¿Por qué? ¿Por qué esta, digamos, doble moral que al final públicamente se acepta el derroche que están significando y a la vez, a la hora de procesar una iniciativa como estas, como ocurrió, creo que Ivonne se acordará mejor, pero creo que fue el último día de sesiones del periodo anterior, el PRI, y no estoy seguro si con el PAN, pero por lo pronto el PRI reventó la sesión y no pudo ser aprobado. Que ese fue un argumento que el PAN esgrimió hace unos días cuando voces de la sociedad cuestionaron estas cifras que precisamente se iba a entregar a los partidos políticos. Yo recuerdo hace unas semanas el PAN salió a decir es que la culpa de este alto monto que vamos a recibir los partidos la tiene el PRI, precisamente por el fracaso de esa negociación que finalmente derivó en que la fórmula con la que el INE obtiene los recursos para los partidos, pues ya estaba aprobada en el Congreso, ¿no? Ahora, Ivonne, realmente el gran problema, y lo decía Fabiola, es que el ciudadano no ve en su vida cotidiana algún beneficio de esa cantidad de recursos que van a parar tanto a los partidos políticos con registro como al árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, y los organismos electorales de cada estado del país. De tal forma que no hay manera o no hay otro mecanismo que los ciudadanos podamos encontrar para que los partidos gasten menos y que además nos den cuentas a los ciudadanos de ese dinero que les entregamos. Es que estamos en el peor de los mundos porque ellos ofrecieron con la reforma electoral política de 2014 que lo que se iba a arreglar era la fiscalización. Y justo lo que está reventando al interior es la revisión, la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que yo veo? Decías tú, ¿hay democracia? No, hay una partidocracia. Y yo creo que esa partidocracia tiene incluso una crisis interna y por eso crece este descontento, porque ellos, en esta doble moral que muy bien señala Pepe Buendía, por un lado se reparten el dinero, por el otro, cuando vienen crisis como el gasolinazo, patalean y prometen hacer recortes que finalmente no concretan, pero al interior sus reglas de reparto están dañadas. Están peleando, revientan la fiscalización, la llevan al tribunal, caso Coahuila. Esta semana que acaba de pasar, pues les reventó Coahuila, ¿no?
Finalmente el tribunal dice, no, también el PAN gastó más. Terrible. Entonces, ¿qué veo? Las reglas que los partidos tenían, con las cuales estaban repartiendo con la cuchara grande, sin duda alguna, el recurso, tienen una crisis interna, están ellos molestos, no están de acuerdo, se balconean, y ese balconeamiento permanente hace que crezca la versión antipolítica, la descalificación, porque la gente los está viendo, los estamos observando, que ellos mismos se ventanean, se destapan. Claro. Ahora, hay una cosa todavía más grave, y cuando tú lo platicas con ellos, con los partidos, con los consejeros, te lo pueden hasta documentar, nada más que eso es así, en voz baja. Esta cantidad estratosférica todavía se queda chica frente al otro dinero que ellos consiguen, Claro. que es el del financiamiento privado, que es el del financiamiento incluso, quizás en algunos casos se Negro. dice del crimen organizado, Exacto. negro, ¿no? Y a otro peor, el de los programas sociales, que todavía están ahí utilizándose. Entonces, lo que yo veo, Martín, es una normalización del atraco. O sea, ellos mismos te responden, los consejeros, cuando tú les señalas fallas en el gasto, las normales, las presupuestadas, no están viendo ya el desorden en el que ellos mismos se exponen ante la sociedad. Así es. Preguntaba yo hace un rato, Gerardo, ¿hay manera de que los ciudadanos podamos revertir esto? Porque, como bien dice Ivonne Melgar, la partidocracia impide la participación incluso de los candidatos independientes que por primera vez ya los vamos a ver en una elección a nivel de gobernador o incluso en la presidencial, ¿no? Es una contradicción, Martín, porque esto es resultado, me gusta a mí recordar las cosas, resultado del pasado. En el pasado los ciudadanos nos quejábamos del monopolio que tenía el PRI, no sobre los recursos electorales, sino la utilización directa del presupuesto federal para las campañas faraónicas, sobre todo la de la presidencia de la República, que recorría como un circo todo el país, frente a candidatos presidenciales de otros partidos no en la pobreza, en la inopia absoluta. Y los ciudadanos nos quejábamos de la inequidad. En los años 60, a principios, si no mal recuerdo, fue así, a lo mejor estoy equivocado, cuando se instaló la figura de diputados de partidos, surgieron las primeras prerrogativas, no dinero, prerrogativas, en donde se empezó a dar tiempo, muy poco tiempo, a los partidos de oposición en radio y en televisión. Ajá. Y sobre todo franquicias postales, franquicias telegráficas, estas cosas de los servicios que el Estado, que los partidos adquirían franquicias para la difusión y estos asuntos. En la reforma del 76, con Jesús Reyes 76-77, con Jesús Reyes Heroles, pues empezaron el asunto de las prerrogativas y el financiamiento público. Financiamiento público que vino a traer una crisis en los partidos de oposición, sobre todo, hay que recordarlo, en el Partido Acción Nacional, donde incluso hubo una decisión, no totalmente por el financiamiento, pero era parte de la discusión interna, aceptar o no aceptar. Finalmente la ley estableció que es obligatorio aceptar el financiamiento público, por lo que decía Ivonne de lo que llega el asunto. Pero ¿cómo se financiaban los partidos? Ahora se financian, me voy a adelantar un poquito, Fabiola conoce el caso porque ella lo coordinó, el reportero Arturo Zárate Vite hace algunos años demostró cómo el financiamiento privado de los partidos, todos los grandes empresarios le entraban, y hay una cosa le entran, muy curiosa, una familia de las más poderosas del país, el padre, la esposa y los hijos, todos aportaban un peso menos de la cantidad oficialmente permitida, y así, y no con un partido, con todos los partidos. Bueno, lo digo esto ¿por qué? Porque así como el Partido de Acción Nacional se financiaba a través de rifas de autos, que eran muy famosas, de casos, ¿cómo no? De esto Yucatán, tú lo conoces más o menos, muy cercano. Claro. La izquierda, y aún en la clandestinidad del Partido Comunista Mexicano, yo lo digo porque me lo dijo y está publicado en una entrevista a Arnoldo Martínez Verdugo, los empresarios mexicanos patrocinaban, financiaban al partido, no comprando seguridad ni mucho menos, simple y sencillamente porque creían que era necesaria una fuerza de izquierda que mantuviera el equilibrio. Claro. Y entonces esto se empezó a reglamentar, yo voy a la historia, y llegamos al financiamiento público, ¿no? Arnoldo Martínez Verdugo me dijo, no lo voy a decir público porque después me comentó los nombres en privado y me pidió no hacerlo, pero está publicada la entrevista. Si usted supiera los nombres de quienes nos apoyan, bueno, se iría para atrás, ¿no? Y después me contó algunos nombres.
Esto vino a hacerlo y se vino todo el financiamiento. Pero el asunto es que este financiamiento se volvió una especie de, ni siquiera de piñata. Los aguinaldos que entregan en las fiestas, en lugar de escoger la bolsita mejor para el partido preferido, bueno, todas las bolsas se llenaron y los políticos mexicanos, los partidos, se volvieron receptores. Yo no digo que no se gaste el dinero en las campañas, pero también hay mucho de ese dinero perdido, evidentemente, que se justifica con, ya lo hemos visto, con facturas falsas y de repente con otras cosas terribles. Hay que recordar aquel espectáculo cuando se probó o se quiso probar cómo se gastaba el financiamiento público con chivitos y gallinitas en una oficina del IFE, ¿no? Que llevó Andrés Manuel. Esto es parte del folclore. Pero la verdad es que, además, hablamos de dinero. Si le sumamos lo que cuestan, porque tienen un costo, si le sumamos el valor y el costo de los spots televisivos para todos los partidos, esta cifra se va enormemente para arriba. Es una democracia muy cara. Yo sé que en otros países hay financiamiento público, hay prerrogativas para los partidos, pero ninguno como en México. Y Fabiola tiene toda la razón. Ante un mal humor social, ante una desesperación social, no solo porque los partidos no han dado resultado, sino por la situación política, económica, social, de inseguridad que vive en el país, esto es un agravio otra vez a los ciudadanos. Claro, habría que irnos al fondo, Pepe, para analizar por qué se gasta tanto. Es decir, el problema fundamental no es que se gaste tantos recursos o tanto dinero. El problema es por qué los partidos tienen la necesidad de gastar tanto. ¿De qué se trata? ¿De convencer a una ciudadanía cada vez más alejada del electorado, o más alejada de los partidos más bien, o para tratar de comprar lealtades, etcétera? ¿Por qué se gasta tanto en las actividades políticas en México? Si te parece, Pepe, vamos a una pausa. Nosotros regresamos porque esta será la siguiente pregunta a contestar en esta mesa. Volvemos aquí Entre Líneas. Ya estamos de regreso Entre Líneas y antes de ir a una pausa, poníamos sobre la mesa el planteamiento de por qué. ¿Cuál es la razón fundamental de que se gasten tantos recursos en procesos electorales en nuestro país? ¿Es un tema de desconfianza ciudadana, es decir, de querer comprar la voluntad de la gente, o es un tema de engordar fortunas de algunos políticos? ¿Qué se hace con tanto dinero? Pepe, buen día, platicábamos. Las dos cosas caben, ¿no? Son el modelo electoral que hemos vivido ha ido finalmente decantándose hacia una operación política territorial de clientelas, la construcción de un enorme mercado humano de acarreo y movilización. A través de dádivas. A través de dádivas, al mismo tiempo que sí son épocas en las que se hacen negocios y se hacen muchos y jugosos negocios. Y eso lo conectaría con lo que contaba Galarza en el primer segmento, que es, a ver, el modelo, en efecto, decía Ivonne, está agotado. Pues claro que está agotado. Originalmente se previó que fuera fundamentalmente financiado con dinero público, para mantener la equidad en las contiendas electorales, que no hubiera capitales que pudieran desbalancearlo, capitales privados, pero sobre todo para evitar, esa es la justificación pública, el ingreso de dinero negro del crimen o recursos irregulares desviados a las campañas. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Ese modelo ha evitado que sea no solamente notorio, sino además creciente la entrada de capital privado y muchas veces recursos negros y de distintas fuentes a las campañas. No lo ha evitado. Ha logrado que haya mayor equidad en la contienda, quizá ha puesto un piso, eso quizá habría que reconocerlo, que permite que todos tengan recursos para competir. Pero al mismo tiempo ha creado partidos gordos, partidos obesos, que cada día tienen mayor dificultad de movimientos porque el recurso entregado directamente no los ha hecho más competitivos, no los ha hecho más combativos,
no nos ha dejado una oposición más fuerte ni de mayor confrontación. Lo que nos ha dejado justamente son partidos defensores del status quo, defensores de sus propios intereses. No nos ha dejado partidos más cercanos con la ciudadanía, ni que levanten las causas ciudadanas. Nos ha dejado partidos preocupados porque no les toquen sus prerrogativas y que de año en año vayan creciendo, justo para poder meter los recursos a las campañas a través de las dádivas a las clientelas. ¿Hasta cuándo es sostenible? Esa me parece que es la palabra. ¿Hasta cuándo se va a sostener esto? Fabiola. Yo estoy de acuerdo con Pepe en el tema de que no hemos visto los resultados que quisiéramos, porque la conquista ciudadana, al contrario, la han perdido, no hay una simpatía. Pero yo lo voy a decir coloquialmente, los partidos no tienen llenadera, de verdad, porque ya Gerardo nos hizo todo el recuento histórico de cómo fueron buscando el financiamiento y cómo con las reglas aprobadas en la Cámara de Diputados, lo que dice Pepe, se buscó esta equidad para que todos tuvieran que gastar. Pero no ha sido suficiente, no solo por lo que tú dices, Ger, del tema de que entra dinero privado, otro que no se reporta, otro que es simulado, otro que no lo conocemos, no hay transparencia. Peor aún, que ya lo hemos visto en las últimas campañas y en las últimas detenciones, hay dinero del crimen organizado en las campañas. Si no fuera suficiente los 6.800 millones de pesos, ¿por qué se requeriría dinero del crimen organizado en las campañas? Y lo hemos visto, o sea, está documentado, se ha detenido a las personas. Hay gobernadores ahorita involucrados por los nexos con el crimen organizado. Entonces, no hay llenadera. Ahora, no transparentan esos gastos. El INE todavía, en las nuevas reglas, tenían que subir a la plataforma de internet, en la página web, los gastos de partidos, de funcionamiento. Hubo un llamado apenas hace unos meses porque nadie lo subió, es decir, no sabemos cómo lo gastan. Está el pago a estas clientelas, ¿no?, que antes le llamaban el voto clientelar. Entonces ahora se convirtió no solo en el sector obrero, en el sector campesino, ahora es el voto rosa, la tarjeta rosa. Es decir, se sigue pagando, pero atrás hay una comisión, porque esa tarjeta rosa que le llega a la señora de 50, 200, 500 pesos, atrás hay un plástico, hay una empresa que la da, claro. ¿Sí me entienden? O sea, no solo esos 500 pesos no solo llegaron a la señora, esa tarjeta seguramente costó más dinero. Perdón que te interrumpo, en los 60s la publicidad, los carteles los entregabas, los masters, no sé cómo se llaman, los originales. Los originales mecánicos. Federal de Electricidad, perdón, de Electoral, es lo mismo, las mismas siglas de Electoral. Y también pasa corriente. No, y pasa corriente. Y lo llevaban, los mandaban a los talleres gráficos de la Nación. Claro. Y entonces imprimían los pósters, imprimían todo de los partidos de oposición y se los entregaban físicamente, no les daban el dinero. Ahora, yo me sumo, perdón por la interrupción, Fanny, ahora te dan el dinero y tú vas con tu empresa preferida sin licitación, porque no están obligados los partidos, no que debería ser, claro, porque es dinero público lo que están haciendo, claro, y debían estar expuestos a eso, y debían ser los dirigentes de los partidos, yo creo que debían ser considerados funcionarios públicos, entregar cuentas primero. Y entonces entregaban en especie las prerrogativas. Ahora no, ahora es en dinero, y entonces se provocan los negocios que está hablando, de los que está hablando Fabio. Y por último, para agregar esto, no solo es esto. La fórmula o uno de los métodos o elementos para calcular este financiamiento público, además de esta gran fórmula, es de acuerdo al padrón. ¿No vimos ahora el escándalo de los padrones inflados? Es decir, ¿cómo quieren que los ciudadanos creamos en los partidos políticos si cada día vemos cómo ocultan la información, cómo desvían, cómo hacen estas trampas? Ahora, más allá de que se investigue o no si hay ese padrón inflado, bueno, en el propio PAN, en la grilla interna, se han acusado unos a otros por tener un padrón inflado. Y mira que es el más bajo de todos los partidos. Sí, ¿no? Claro. Tiene registrados 300,000 militantes, mientras el PRI tiene casi 300,000 militantes. Apenas te daría para sacar el registro, ¿eh? Por eso. ¿Cuántos y ve cuántos tiene registrados el PRI, cuántos tiene registrados Morena, por ejemplo. Y mira que el escándalo del PAN se hizo porque había gente interesada en saber, a ver, ¿cómo está tu padrón? A ver, Madero, ¿cómo dices que está aquí? Sí, en el PRI ni siquiera lo sabemos. Claro, salió un tema a raíz de la exposición de Gerardo que quisiera yo retomar, que es cómo se financiaban antes los partidos. No estaba reglamentado el financiamiento público como lo existe hoy en día, precisamente con el espíritu del legislador, que fue regular la entrada de recursos públicos a los partidos para evitar que entre dinero sucio. Decía Pepe, pues no se logró porque seguimos viendo que hay también dinero externo, y ve
sujeto a saber de qué fuentes de financiamiento provienen muchas veces esos recursos públicos. ¿No sería tiempo, Gerardo, Ivonne, de regresar a esa fórmula de que cada partido consiga sus recursos, los transparente, y ya no tengamos que mantener del dinero público a los partidos? No, al contrario. Yo creo que lo que nos cuenta Gerardo Galarza, que me impacta porque es una gran, no anécdota, es un gran testimonio, ¿no? Que el exdirigente del Partido Comunista diga, venían los empresarios y nos daban... Increíble, dinero. ¿no? Yo creo que ese es un gran antecedente de una tendencia cultural, de una forma de ejercer el poder y de hacer alianzas con el poder económico. Y eso es lo que tú al final observas en el fenómeno electoral. Por eso hablaba yo de partidocracia. Porque si bien es cierto, hay una ciudadanía que compite, que está obligando a los partidos a gastar más, a ofrecerte más, a ponerse muy duros en la contienda, hay acuerdos cupulares históricos, hay una capacidad de hacer pues este tipo de chanchullos, ¿no? Es una concepción donde el Estado tiene que estar financiado por quizá una plutocracia, por poderes fácticos, donde nos repartimos desde arriba los arreglos. Y yo creo que no se trata de cambiar el modelo a un financiamiento privado de rifas de coches, sino romper la cadena bien aceitada del negocio electoral. Y creo que quien mejor lo ha expresado, Martín, es Armando Ríos Peter, alias el Jaguar del candidato independiente o aspirante a una candidatura presidencial independiente, pero que ya conoce todo. Claro. O sea, vino del PRI, pasó en el PAN, estuvo en PRD y ahora está independiente. Sabe, ha sido, se dice, muy cercano del secretario de Hacienda, conoce cómo se funcionan las cosas, ha estado a nivel estatal, y él habla de las 5C, las 5C que están configurando el modelo ya podrido de la disputa electoral: campañas, cuates, corrupción, contratos y cuotas. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, Ivonne. A ver, de entrada, yo creo que habría que distinguir. Una cosa es que puedas mantener la lógica del modelo, es decir, que sea fundamentalmente a través de dinero público, de recursos públicos, para seguir evitando, en todo caso, la entrada de los privados. Pero la otra es las cantidades que se asignan. Eso no está ligado directamente una cosa con la otra. Tú puedes revisar la fórmula para distribuir los recursos. La palabra mágica se llama fiscalización. No, antes de fiscalización. Quitar la fórmula con la que, el INE aplica para sacar el monto total. Esa es corregible. Incluso algún consejero le escuché durante la semana decir que, en efecto, con dineros y con presupuestos bastante altos, hasta 2012 se pudieron hacer campañas en el mismo país y más o menos con el mismo número de habitantes, y la fórmula era considerablemente inferior a la hora del resultado del reparto de lo que había hoy. Simplemente ver datos. O sea, en 2010 la operación del INE costó 10.6 millones, hoy va a costar 18.2. El gasto de los partidos hoy va a costar casi 7,000 millones, mientras que en 2012 fue de 5,000 millones. Es decir, sí hay rangos y sí puedes reducir para mantener el financiamiento público como el principal fuente para hacer campañas. Yo creo que deben ser las dos cosas, Pepe. Tanto el financiamiento público como el financiamiento privado, por supuesto, transparente, claro y finalmente fiscalizado. En los Estados Unidos, por ejemplo, es mayor el financiamiento privado de los partidos que el público. Y todo el mundo sabe que las cenas de Obama y las cenas de Trump y las cenas de Hillary cuestan una cantidad enorme para sacar una fortuna, ir a cenar con ellos para financiar su campaña. Yo creo que se valen las dos cosas. El problema es que aquí creo que hay una zona de confort, no solamente de confort, de lujo. Perdón que yo me refiera tanto al pasado, pero creo que es... Y el status quo, sí, el status quo, ¿no? Pero que de ahí no se bajan. De lujo, y me refiero al pasado porque antes sí han cambiado las cosas. Antes
conseguir en la oposición a un dirigente de un partido político era terrible porque había que convencerlo. Y el tipo trabajaba en su despacho, estoy hablando por ejemplo en el caso de los panistas, en su despacho de abogado, y en las tardes a las 6 de sus tiempos libres, en la tarde iba a dirigir el partido. En el caso de la izquierda, pues eran profesores de la universidad, eran obreros, eran empleados públicos, y en la tarde, a las 6, 7 de la tarde, llegaban al partido a hacer sus labores. Hoy son políticos de tiempo completo. Profesionales, profesionales con salarios, con fortunas. Asistentes. ¿Políticos profesionales son más competitivos? No, eso es lo que voy. Son más eficientes. Pero es la situación que estamos viviendo, y entonces ahí es donde tenemos que ver financiamiento público o financiamiento privado. Lo que se requiere es eficiencia, lo que sí son más competentes, y lo que se requiere es tener que el ciudadano, sobre todo en el dinero público, saber en dónde se está gastando. Claro. Por otro lado, es muy fácil decir, y sí, yo estoy de acuerdo, el PRI se despachaba no con la cuchara grande, dijo Ivonne, con el cucharón grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizaba los recursos federales. Lo que ahora es el INE, que era la Comisión Federal Electoral, pues estaba dentro del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, y nadie fiscalizaba ni nadie se daba cuenta de cuánto se gastaba claro. en ese sentido. Hemos avanzado por lo menos en conocer las cifras para indignarnos por lo menos, o la sociedad se indigne. Pero creo que hay que buscar la eficiencia. Pero fíjate lo contradictorio. Hoy que tenemos políticos profesionales o dedicados de tiempo completo a la actividad política, es contradicción. Es cuando más recursos se gastan y cuando menos resultados observamos de aquellos inicios de la democracia mexicana, donde los soñadores de la democracia eran abogados, eran maestros de la universidad, como bien decía Gerardo, y en sus ratos libres generosamente regalaban su tiempo para hacer activismo político. Sí. Es que la política es un negocio. Y de fin de semana. Sí, no, es que bueno, se convirtió en negocio. Es un negocio. Pero, a ver, Fabiola. Pero peor aún, o sea, hay una descomposición social tal, porque estos, lo repito, estos políticos vienen de estas familias mexicanas. A lo que voy. En aquellas épocas habían ideales, se quería construir una democracia, entonces luchabas y salías, y en la oposición había gente que quería cambiar este país. Vamos a decirlo, dentro del propio partido gobernante también había gente que creía en lo que pensaba, en esa revolución conquistada, entonces luchaba por eso. Después empezaron a llegar esta nueva serie de nuevos políticos que llegaron con la camita hecha. Puesta, hoy, ¿no? Exacto, ya no. A recoger el dinero. A recoger el dinero, pero y que ya no les tocó luchar. Hoy lo vemos con los jóvenes, que hoy no salen a votar porque no tienen esa conciencia de lo que a nosotros nos costó ejercer el voto, y que se contara y se contara bien. Y que la operación Tamal y la urna embarazada y el carrusel y el ratón loco ya no existiera, porque hoy ya no se puede, ya no es tan fácil. Entonces estos políticos ni lucharon, ni lo saben, ni les costó, y solo han llegado a enriquecerse. Perdón que lo diga, pero solo van a recoger. A una vida de lujo. ¿Cuánto? Antes estos señores iban a hacer campaña en la tarde, en la noche, porque querían este proyecto. Hoy los que se rodean, ¿y cuánto me va a tocar? ¿Y después qué concesión voy a tener? ¿Qué carretera voy a trazar? Se volvió negocio, lo que dice Ivonne, ¿no? Es un negocio, es un negocio. Yo nada más haría una acotación. Yo no estaría muy de acuerdo con Fabi en que antes había ideales, incluso en el partido, en el poder. Creo que hubo un modelo también de enriquecimiento de otra forma. Sí. Lo que pasa es que no estábamos todavía en esta cultura de la transparencia y, como dice el vulgo, pues repartían, ¿no? Se quedaban con su tajadota y salpicaban, perdón, ese es el término. Pero el uso patrimonial del recurso público es histórico. Y lo que yo creo que sucede con este proceso que muy bien nos explica Gerardo Galarza es que se democratiza esa capacidad de servirse de los recursos públicos. Democratiza entre comillas. Ok, claro. O sea, todos les agregaría un punto más que para mí corona esta capacidad de hagamos negocios y hagamos acuerdos. En México todavía un buen gobernador, sea del PRI, sea del PAN, en Veracruz, es aquel que le reparte a la oposición para acomodarla en función a sus cálculos. Claro, sí. O sea, todavía encima está ese reparto, porque es poder con dinero. ¿Quién reparte el dinero y después cómo te fiscalizo? Ya después te exhibo tus casas que compraste con el dinero que yo te repartí.
porque también tengo la capacidad Claro. de seguirte. Quizá, Te corrompo, ¿no? Nada más, Así es. nada más agregar lo que está diciendo. Creo que todo esto nos llevaría, pues, a uno de los factores quizá más dañinos para la confianza ciudadana, lo que está generando mayor distancia de la gente respecto de partidos, y es la simulación institucional. Claro, es El eso. modelo tenía una serie de objetivos que no solo no se Ese es el cumplieron, problema. sino que además se encubrieron. Y a la hora de llevarse a la práctica, a la hora de hacer un balance sobre qué hemos conseguido, aquella búsqueda de equidad y respeto al voto ha dado por resultado también el surgimiento de un modelo que favorece concebir a la política como negocio y a los negocios para hacer política. Por tanto, esa simulación creo que es la que está en el nudo, en el centro de la fractura, ¿no? De la fractura entre la gente. Simulación que yo de voy a los poner en lo ciudadanos. que ocurrió esta semana, simulación que se da esto. Por ejemplo, si se realizó la encuesta de Morena, ¿con qué se pagó? Claro. Seguramente, si lo pagó el partido, son recursos públicos y tendrá que estar incluida en la encuesta para seleccionar a la coordinadora de organización Claro. de Morena, que es la candidata de, Claro, va a ser la candidata al de gobierno de Morena la al ciudad. gobierno de la ciudad, y que no se le llama así para evitar la ley. Para evitar violaciones a la ley Para electoral. violar la ley. Bueno, vamos si les parece, hacemos una pausa y en el siguiente bloque abordamos este asunto de la encuesta al interior de Morena. No se vaya. Continuamos entre líneas y un tema nos lleva al otro. El jueves de la semana que terminó, el partido Morena dio a conocer los resultados de una supuesta encuesta realizada al interior de este partido político, hecha a ciudadanos en relación con a quién prefieren como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entre 4 aspirantes finalmente dieron el resultado. Le llaman coordinador o coordinadora de Morena en la Ciudad de México para no meterse en problemas por la ley electoral, pero finalmente sobre esa persona recaerá la jefatura, la candidatura a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Finalmente se da el resultado y se señala que la triunfadora es la jefa delegacional de Tlalpan en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Qué hay al interior de este partido, Pepe? ¿Cómo observas el proceso en Morena y sobre todo de cara a la sucesión presidencial del año próximo con la figura de Andrés Manuel López Obrador? A ver, empezaría por lo último. La verdad es que creo que Morena da un golpe político importante nombrando, déjenme ponerme en lenguaje Morena, designando a un coordinador que va a llevar los trabajos en el DF, sabiendo todos que se trata de la candidata, de la virtual candidata para 2018. Creo que da un golpe político importante. Es una persona reconocida, con prestigio, ocupó la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México. Y creo que además, pues el hecho de posicionar antes que todos quién va a ser su abanderado y además tratándose una mujer, Morena se vuelve a adelantar. Quien pega una vez, pega dos y veces. da el primer toletazo. Exacto. Que si ya las encuestas lo ponían o lo enfilaban casi con cualquiera que pusiera a ser el enemigo a vencer, hoy, pues el golpe creo que beneficia no solamente a la Ciudad de México, sino, como preguntabas al final, a la propia campaña de López Obrador hacia 2018. Ella puede suponer además también un cambio generacional y hasta donde entiendo, no hay mayor cola que le pisen, y es una persona con prestigio y reputación. Al mismo tiempo, y ahí te dejo a ti porque ya te vi con ganas de entrar, pero totalmente a ver, Fabiola, es el proceso. ¿estás de acuerdo Sí, El problema es ¿estás el de acuerdo? proceso. Estoy de acuerdo en que a lo mejor Claudia no tiene nada que ocultar y que se va a poner a prueba, ¿no? Su capacidad, su probidad y todo. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo, Pepe, y me gustaría que lo llevaras así, no te pongas en el lenguaje de Morena, porque no nos toca a nosotros. Lo que señores hicieron fue un De proceso acuerdo. interno y acuerdo. seleccionaron una precandidata. Que ellos tengan otro vocabulario y otro lenguaje y busquen otras palabras para evitar Simulación, el INE. Simulación. ¿Y eso cómo se le llama? Trampa. Simular. Cuando tú haces trampa tratas de engañar. Pero es una trampa, ¿sabes? Exacto. Es una trampa para Disfrazar. la ley y es una trampa para el ciudadano. Entonces, ¿qué hay ahí? Trampa.
A ver, es que nada más por derecho de réplica. Por alusiones. Traté de ser irónico. Sí, no sé. Eso es lo único que traté, porque me parece que es tan evidente, Lo sé, que ya nos desborda. Sé que- Querida Vamos a Fabi, nos escuchar a desborda. Gerardo. Estamos A ver, hablando Gerardo. de la simulación con los gastos y con otro. Es tan simular, es tan tramposo que, mira, si somos estrictos, periodísticamente hablando, me pongo como reportero, no hay una información oficial sobre esto que todo mundo publicó. ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Dónde está la encuesta? No, a ver, no, déjate cómo está la encuesta. ¿Quién hizo la encuesta? ¿Cuándo se anunció la encuesta? Lo dijo Martí Batres por ahí en algunas veces y ellos que estaban participando. Pero Morena nunca ofreció ni una conferencia de prensa, ni un boletín, algo que dijera, vamos a hacer una encuesta para esto. Segundo, ayer, todo el día, ¿cómo ocurrió? Que se iba a dar primero, jueves. no, el jueves, Sí, perdón. primero sí, el miércoles. Primero Luego el el miércoles. jueves. Bueno, me hago bolas con los días porque no salgo de aquí, de Ciudad de Imagen. No ves el día. No veo el día. Sábado y domingo presuntamente se celebró la encuesta. Fabiola le consta porque lo planteamos en una junta editorial de tratar de reportear cómo era la encuesta. Y nadie sabía, ni encontramos a alguien que haya sido encuestado. De hecho, pedimos que, oigan, si les llaman, contesten, Testen. solo para saber qué Para preguntan. saber, para Fue saber qué telefónica, preguntan. ¿no? Sí. ¿no? Exacto. Si alguien recibe alguna llamada, una, dos. Eso dicen. Eso dicen que hubo dos. ¿Cuál es el número de encuestados? Se habla de 1,000, 1,400, 1,500. Alrededor de 1,000, Nadie 1,500. sabe. Tres, ¿cuándo se va a dar a conocer? El periódico Reforma el lunes publicó una tabla muy bonita con los candidatos lo que respondieron, de lo que sabían de la encuesta y que lo que no sabían, y no sabían absolutamente nada ellos, o decían no saber. Primero fue el miércoles, luego el jueves. El jueves fue todo el día, se fue posponiendo presuntas conferencias de prensa que nadie informaba de que realmente iban a ocurrir. Era un movimiento entre la calle San Luis Potosí y luego y Avenida Cuauhtémoc, donde está el hotel donde finalmente se reunieron los reporteros. Nadie informó. Y ahí está, por ahí andaba Ricardo Monreal, por ahí andaba Martí Batres, por ahí andaba Claudia Sheinbaum en los restaurantes alrededor. Y entonces a través de los tweets de ellos se empezó a saber que Claudia Sheinbaum era la ganadora. ¿Qué dirigente de Morena ha dicho? Hasta hoy domingo la encuesta se celebró así, asá, el resultado es tal. ¿Qué porcentaje obtuvo Claudia Sheinbaum? Oye, ¿y el líder del partido en el norte del país? No, claro. Claro, Mira, fue entonces es eso, se llama simulación. Y entonces a través de Twitter y a través de declaraciones de sus competidores, sí. El primero que lo hizo fue Mario Delgado, Mario. cuando dijo Sí. felicito a Claudia Claudia. Sheinbaum por ese triunfo. ¿En qué triunfó? En algo que creímos que se realizó una encuesta. Simulación. En una simulación. Se llama simulación, se llama fraude, se llama trampa. Y esto es lo que ocurre también con el dinero. ¿Por qué? Porque si hubo una encuesta real, ¿con qué se pagó? ¿Quién la pagó? Morena. ¿Morena de qué vive? Pues el dinero público del que estamos hablando. Este es un ejemplo de cómo se ha ido pervirtiendo la política mexicana, Oye, es que, ya de ¿sabes? por sí pervertida. ¿Sabes cómo qué parece? Parece de las clásicas operaciones de te hago el servicio, pero no hay factura. Así es. Aquí no hay factura. Aquí No, nadie sin entregó fac- ningún exacto. papelito, nadie Sin entrega factura factura. te sale más barato. Porque nos pueden No le cobramos acusar, el IVA. ¿no? Exactamente. Con factura nos pueden acusar de actos anticipados de campaña, Exactamente. que además el código castiga con la pérdida. Ayer el otro día De nos registro. comentaban del registro. Vamos a escuchar a Ivonne. Ya Adelante. dijiste, A mí me candidato. tocó estar en la cobertura y es muy duro porque habla de incluso una falta de respeto a los medios increíble. Porque al final, como bien lo dice Gerardo Galarza, se resolvió en Twitter. Yo les describo los 3 actos que a nosotros nos tocó atestiguar. Si hubiese yo estado encargada para mandar mi nota hace 20 años, sin la existencia de redes sociales, le hubiera dicho a mi jefa de información, a mi jefa Fabiola, acto 1, llega Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, con el rostro desencajado y dice, por intuición política, presiento que no me va a ir bien, no tengo plan B, es el día más difícil de mi vida. Y se sube al elevador a una Ajá. reunión. ¿Con quién? ¿Quién sabe? Exacto. ¿Quién la dirigió? ¿Quién? Nada. Nadie sabía. ¿Alguien llegó? No sabemos. Acto 2. Termina la reunión, sale Claudia Sheinbaum, sonriente, ella es parca en sonrisas, ahora estaba sonriente. ¿Qué pasó? No puedo decirles nada, pero ¿usted cómo va? Vamos bien. Morena va a estar unida.
unido. Agradezco la confianza, algo así. En un dijo, momento ¿no? se va a notificar oficialmente. Gracias. ¿Qué Dios. se va a notificar? Acto 2. Acto 3, ipso facto, 2 pasitos atrás, el senador Mario Delgado, con sonrisa amplia, declarando ante las cámaras, les voy a dar una clave, ahí ustedes saquen sus conclusiones, es mujer. Era la única de 4, además. Esa fue su declaración. Oye, ¿y Martí? Martí ya no apareció. Exacto. Martí subió su tweet. Tuiteó. Después Ricardo Monreal ya no apareció. ¿Quiénes estuvieron en la mesa? No sabemos. Salió el gerente del hotel, que está sobre Cuauhtémoc, a decir, muchachos, ya váyanse, o sea, ya no hay nadie. Sí, ya sí. no hay nadie. ¿Sabes Ya, qué el sentí salón está entonces? apagado. Después de haber cubierto tantas cosas y de haber leído El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura, Para quien lo quiera. dije, este método de selección en Morena es un híbrido bastante patético entre el estalinismo o entre los partidos comunistas del viejo socialismo Del pasado. y el dedazo priista. Claro. Claro. Porque ahí se juntaron y ahí están. Impresionante. Y todos están felices porque, como bien dice Pepe Buendía, la candidata es presentable. Bueno, vamos Creo a- que hasta Claro. dicen que ya se divorció sí. de Carlos Simas para que no le recuerden lo de las La historia de maletas. las ligas. de las ligas. Aquellas. Vamos a usar para ni el término de Morena ni el de los partidos demócratas. Vamos a llamarla como se le llamaba antes al candidato priista, la ungida. Exacto. ¿No? Ahora, De aquí a que es candidata puede ser la ungida. La ungida. estamos de acuerdo en esta pues simulación, ¿no? Sin embargo, como ciudadano te preguntas, ¿y entonces para dónde? Porque en un lado están dándose con el dedo, Claro. ¿no? En otro lado, en el PRD, no hay ni para dónde, están viendo quién, están hechos peor que bolas porque no tienen a quién, Ese no es un no lenguaje tienen salvaje. Se presencia. habla del Frente Amplio y de... Un frente bueno, amplio que quién sabe si llegue. En el PAN, pues ahorita están dándose con todo porque hay que definir un candidato y si hay gente que se ha estado moviendo, está Margarita, está el propio... Decía presidente Pepe del hace está un en partido. rato. campaña, hay que Decía decirlo. Pepe hace un También está en rato. campaña. Moreno Valle. Fuera del aire decía Pepe, a Margarita le fue re bien en los últimos días Sí. y además se suma a la defensa de Ricardo Anaya que argumenta un complot del gobierno por el tema de no haber apoyado la transición del fiscal, ¿no? Entonces, vamos, es todo un barullo ahí. Y también Un están batidillo. en campaña, ¿no? Entonces, Sí, claro. tú dices, ¿por dónde? ¿Cómo todo el mundo empieza ya a buscar el vericueto para violar la ley, ¿no? Y con un agravante que a mí me parece muy preocupante de lo que estamos viendo y es la inactividad de las instituciones encargadas de permitirnos saber qué y cómo hacen, en qué gastan, a qué se dedican, cómo ocupan los recursos los partidos. La transparencia, a pesar de la reforma constitucional de esta administración, no nos está dejando ver qué hacen, no nos está permitiendo saber cómo lo están usando. No, y los, Pepe, y los porque se utiliza instrumentos también anticorrupción, políticamente. por eso, no, es grave, claro, pero el problema es que, digamos, dos de las grandes banderas de transformación, de transformación del sistema político y además para reencontrar la confianza ciudadana, responder a esos escándalos de corrupción que hemos hablado, transparencia y anticorrupción, están inactivos y además con tesis que preocupan. Por ejemplo, no podemos entrar como le conferiría la reforma constitucional, por ejemplo, al INAI, entrar a abrir los casos de corrupción o donde se presuma corrupción para acceder a los archivos y conocer la información de los casos, porque no hay fiscal anticorrupción. Exactamente. Pero no solamente Ah, eso, caray. Pepe. A ver, Wow. imagínate, A ver, imagínate políticamente, no quiero pensar, lo que sería que el Tribunal Electoral anulara por actos anticipados de campaña el registro de la candidatura de Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México. Lo que pesaría políticamente. Lo digo en este caso y lo digo también, que anulara la probable registro de la candidatura de Ricardo Anaya o de Margarita Zavala en el PAN o en el Frente Amplio, cualquiera de los dos que funcione, que proceda por actos anticipados y gastos anticipados de campaña. No le entra al tribunal por miedo político.
por miedo a que los acusen de que están atacando a fulano, de que están atacando de que están sesgados, que están ¿no? sesgados y demás. En lugar de aplicar la ley, buscan una manera política y entonces le van a encontrar la manera. Y las próximas elecciones dentro de 3 Pero años... entonces el problema no es legal, el problema es un comportamiento de los líderes políticos y es un tema ético y es un tema de principios y es un tema de valores para defender una democracia que no existe. Oye, a mí me preocupa algo culturalmente hablando y como madre siempre me pregunto, ¿habré hecho bien de no haber sido tan exigente como mamá? Los dilemas de las madres. Hice bien en no ser dura, en no ser... Cuando veo esta sociedad donde el PRI ya lleva ventaja por la disciplina y el dedazo y se me forman aquí, todos se forman. Y veo que en el otro partido se me forman aquí, todos se forman y ahí van a empezar todos a decir que estuvo perfecto en Morena, yo no veo ninguna revuelta. No. Y ves que los democráticos están hechos bolas pegándose con el tubo en PAN, en PRD. Democráticos en términos de que pues sí les cuesta más definir y sí someten a consideración. Me pregunto, ¿entonces solo estamos preparados culturalmente para que la eficacia esté ligada al dedazo? Al caudillismo. ¿Al caudillismo? Ustedes son muy jóvenes. Lo que ocurrió, cuando fue, me estoy perdiendo, el jueves, las declaraciones del senador Gamboa, Emilio Gamboa. Sí, cómo no. Tú vas a estar de acuerdo conmigo, Martín. Cuando anunció a los cuatro fantásticos. Exactamente, 5. En la elección del... Sí. ¿Te acuerdas? Vamos a 88. retrotraernos antes del 88. Esto significaría lo que antes en el lenguaje político se llamaba el predestape. Claro, la pasarela. Ya dijo quiénes son los integrantes de la pasarela. Y dijo, son como 10. Sí, y pero mencionó son 5. como a 5. Exacto. Claro. ¿No? Entonces, esto es un acto anticipado de campaña también, por ejemplo. Todos ellos, salvo él, todos los demás son funcionarios públicos y están impedidos. Ellos no han dicho nada, por supuesto, pero fue muy claro. Fulano de tal está, fulano de tal está. Fulano de tal, pues hace sus esfuerzos. Hace su luchita. Hace su luchita. Fulano, acabo de cenar con él, pero no me dijo nada. Esto se llama predestape, como los hacía... pues en un tiempo Fidel Velázquez, en otro tiempo Rubén Figueroa, alguien a la que el presidente le encargaba. El líder de los sectores. Obvio. Yo nada más quiero comentar con Ivonne. Yo estoy de acuerdo contigo, Ivonne, en la parte en donde dices, te empiezas a cuestionar la disciplina o el dedazo, quizás por la forma en que se hace y por los personajes que dictan, que ponen el dedo y que dicen tú, y los demás se callan y se acuerdan y sales tú primero. O sea, fue lo que nos platicaste es un montaje de teatro mejor que el microteatro de la Condesa. Totalmente. ¿No? Pero bueno, pero quiero matizar en la parte donde presentas y aparentemente, yo sí lo que sé, aparentemente los democráticos están hechos bolas. Sí, pero están hechos bolas porque también los personajes no son tan democráticos y no son tan transparentes y tampoco son tan presentables ante la sociedad. Y no tienen un caudillo. Y no tienen un caudillo. Porque que los ordene. A diferencia de... Porque hay un PRD donde, ¿quiénes son ya los de esos líderes de izquierda de antes? ¿No? O sea, ya de repente había un Barbosa que estaba en el PRD, que ya se fue a Morena, y que ahora ya está en el PT. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, también claro. dentro de esos llamados partidos demócratas, también han jugado sus propios intereses y han sido nada democráticos. Entonces, yo creo que es una crisis del sistema. Una conclusión, Pepe, para cerrar estos dos temas en uno solo. Quizá hay que ir a los datos. Casi estamos hablando de 25,000 millones de pesos, el presupuesto histórico del INE. Y no tenemos certeza de que pueda cumplir funciones que le fueron conferidas de la reforma de 2014, como la fiscalización, por ejemplo, como decía Galarza, para asegurarnos de que las propias reglas en relación con los actos archivados de campaña puedan ser observadas y puedan ser sancionadas. Y ni siquiera saber, por ejemplo, con qué se están moviendo los partidos, ya no solamente para decir como Gamboa quiénes son los 4 fantásticos que pueden subir a la pasarela, sino con qué dinero se están haciendo las encuestas para designar algo tan importante como el candidato de un partido como Morena. Muchas gracias. Pues gracias también a usted por vernos esta noche y por supuesto lo esperamos dentro de 8 días aquí, Entre Líneas. Pásela bien.